Hola amigos YouTube, ¿cómo están? Aquí tenemos otra enseñanza. Los pastores son reyes, no los minimices. Para comenzar tenemos que entender que Yahweh es el pastor de las ovejas de Israel. Esto podemos probar en Salmos 23, 1 al 3. Yahweh es mi pastor, nada me falta. ¿Quién es el pastor? Yahweh es mi pastor. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por senda de justicia, por amor de su nombre. ¿Cuál es su nombre? Yahweh. También lo dice el Salmo 81. El pastor de Israel, escucha tú, que está entronizado sobre los querubines, resplandece. Vamos a ver ahora qué significa la palabra pastor en hebreo. La palabra pastor en hebreo es Raab, raíz primaria, cuidar, apacentar un rebaño, pastar, literario, género, gobernar. Raab tiene que ver con la palabra gobernar, por extensión, asociarse con, como amigo, entre paréntesis, alimentar, alimento, amigo, andar, apacentar, compañero. Es un compañero, tiene que ver con la palabra compañero. Devorar, entremester, frecuentar, ganadero, gustar, jefe, es un jefe. Juntar, mantener, oveja, pacer, pastar, pasto, pastor. Pastoril, sustentar. Y también la palabra pastorear en hebreo es nahab. Raíz primaria, impulsar hacia adelante. Es impulsar hacia adelante, persona, animal o carruaje. Dirigir, llevar lejos, proceder. Dirige, llevar lejos y tiene un proceder. Impeler, impulsar o guiar uno mismo. También el jadeo inducido por el esfuerzo. Es el jadeo inducido por el esfuerzo. Suspirar, andar, conducir, guiar, llevar, pastorear, poner, sacar, traer. En griego la palabra pastorear es jodegeo, mostrar el camino, enseñar, guía, pastorear. Viene de la palabra jodego, en griego, que significa conductor. Es un conductor. Cuando hablamos de pastorear es un conductor. Maestro, guía, guiar, es un guía. Ok, seguimos. La palabra, cuando dice las ovejas son hombres, esto a mí me impresiona porque las ovejas son hombres. Así lo dice en Ezequiel 34, 31. Ustedes, ovejas mías, son el rebaño de mi prado, hombres son hombres. Las ovejas son hombres, según la palabra. Yo soy Yahweh, su Dios, y el Dios de las ovejas, el Dios de los hombres, es Dios, es Yahweh. Declara el Señor de señores. Veamos qué nos dice la Torá sobre los pastores. Comencemos. Los pastores, pues en este caso, Josué, ungido sucesor de Moisés. Entonces Moisés habló al Señor diciendo, ponga el Señor, Moisés habló al Señor diciendo, ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación, que salga de entre de ellos, que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Mira el corazón de Moisés. Él le dice, Dios le dice a Moisés que mira, ya vas a morir, vas a ir a reunirte con tus familiares, tus ancestros, vas a ir al seno de Abraham y no vas a entrar a la tierra prometida. Y todo este asunto se lo dice a Moisés y Moisés le dice, mira, ponga a alguien para que Israel no sea como ovejas que no tienen pastor. Yahweh dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre a quien está el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y pon tu mano sobre él. Haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, impártele autoridad en vista de ellos y pondrás sobre él la parte de tu dignidad.
a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Y él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Aquí podemos observar que fue escogido como pastor por Yahweh y se le impartió autoridad delante del pueblo, para que sepan que es el gobernante, el jefe, el Raá, y el que va a ser, el que va a conducirlos a ellos, a impulsar adelante, llevarlos lejos a la tierra prometida. Todo esto con el fin de que no sean como ovejas que no tienen pastor, ovejas sin pastor. O sea que en el diccionario de ciencias jurídicas la palabra gobernar es regir un estado, una corporación pública, mandar con autoridad, dirigir, guiar, conducir. La palabra dada en Deuteronomio 17, 18, 20 es que todo Israel gobernante, todo rey gobernante o líder que debía estar en Israel, también debía tener una copia de la Torá. Eso lo dice en Deuteronomio 17, 18 al 20. Sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Yahweh, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y de todos estos estatutos para cumplirlo. O sea que era muy importante la ley para conducir al pueblo en los estatutos de Yahweh. Yo como abogado te digo que si no hay ley, no hay una conducción, no hay nada que cumplir. Y el pueblo se descarrila y el pueblo no tiene un norte, no tiene una guía, porque la ley hace que, la ley de Yahweh en especial, hace que las ovejas tengan un fin de éxito, que tengan éxito y tengan éxito los pastores y todo salga bien. El fin del corazón no se eleve también, el fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a la izquierda, que era muy importante, que no se apartara ni a la derecha ni a la izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. O sea que tiene una promesa de que había larga vida y otro que sus hijos iban a prolongarse. Y veamos cuáles fueron las indicaciones que se dio a Josué para cumplir. A Josué para cumplir la comisión dada por Yahweh. Josué 1, 5, 9. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a su padre que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Eso lo dio en el versículo 7. En el versículo 8, este libro de la ley, la Torá, no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche para que cuides, sino que meditarás de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate que aquí dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer todo lo que está escrito. Hablar la palabra de día y de noche, susurrarla, hablarla, meditarla. De esta manera todo tendrá éxito.
y que seas valiente, no temas ni te acobardes, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tenemos entonces que este líder gobernante es un pastor de Israel. Entonces, no minimice a los pastores, porque fíjate que aquí el pastor, que es Josué, es un líder. Entonces este pastor es escogido por Yahweh, como lo dijimos antes, es respaldado también por Yahweh. Y vemos el ejemplo en Josué, cuando en Josué 3:7, los hijos de Israel cruzan el Jordán. Cruzaron el Jordán como cruzaron el Mar Rojo, tan igualito. Estaba el arca del pacto de Yahweh. Entonces se abre el Mar Rojo, así se abre el río Jordán con Josué. Igual que como Moisés, que él es sucesor de Moisés. Hace lo mismo. Y el río Jordán se abre y pasa todo el pueblo y luego se cierra. ¿Cómo se cerró el Mar Rojo? Se cerró otra vez el Jordán. Y ahí en Josué 3:7 le dice Yahweh que lo iba a engrandecer. Cuando pasa después del Jordán, ya estaba engrandecido. Eso fue una confirmación de que yo, Yahweh, estoy contigo. Yo a ti te respaldo. Es un respaldo para Josué. Seguimos. Más adelante vemos la conquista de Jericó, Josué 6:2. Entonces Yahweh dejó a Josué: mira, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey y a todo su ejército. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas conquistas de Jericó, como ya sabemos, constaba de 7 días, ¿verdad? 6 días iban a darle la vuelta a la ciudad de Jericó. Ese es el primer día, el segundo día también, el tercer día, 6 días así. El séptimo día iban a darle 7 vueltas. ¿Qué pasa? Iban a tocar los shofar, las trompetas, shofar en hebreo, y gritaron, y aquello redundó, y aquello también fue tan fuerte que aquello Dios hizo el milagro y las murallas cayeron de Jericó. Entonces las murallas cayeron y entraron a Jericó y ya sabemos la victoria, pues. Pero resulta que más adelante vemos también que acá agarra de ahí y desobedece a Yahweh, porque Yahweh dice: todo se me va a quemar ahí en Jericó, y nadie agarra nada del anatema. Y viene acá y agarra del anatema, y entonces ¿qué pasa? Que cuando vuelven a la batalla, Ajai es derrotado Israel. Y entonces quiere decir que un pecado que una persona cometa en una congregación, en este caso en Israel, puede afectar a todo el cuerpo. Toda la nación de Israel fue afectada por el pecado de acá. La ira de Dios se enardeció. Entonces, ¿qué tenemos que estar pendientes? Tienen los pastores que estar pendientes de que no haya pecado en su congregación, ni en él ni en su congregación. ¿Por qué? Porque el pecado trae maldición. Porque el pecado trae maldición. A las metas de Yahweh son interrumpidas. Luego que la persona, ¿verdad?, es descubierta en todo esto, es lapidada por el pueblo de Israel y se quema todo lo que era de esa persona, de acá. Luego vienen y van contra Jai y es derrotado, tiene una gran derrota y Israel conquista a Jai. Ahora viene Josué y vuelve a levantar, mira esta parte tan bella, después que, ¿verdad?, toman a Jai, Josué levanta un altar y da la lectura de la ley, la Torá. Jueces 8:34. Luego leyó Josué todas las palabras de la ley, todas las bendiciones y las maldiciones que estaban escritas en el libro de la ley. Josué 8:35. Josué no dejó ni una sola palabra sin leer de todo lo que había mandado Moisés en presencia de toda la congregación de Israel. Cuando tú lees unas leyes, las leyes hay que leerlas completas. Porque si no lees un artículo que está establecido, entonces te falta ese artículo. Entonces aquí tienen que leer toda la ley de Moisés.
Y así fue, y estaban incluyendo las mujeres, los niños y todos los extranjeros que vivían entre ellos. Hasta los extranjeros que estaban en Israel también leían la palabra, la ley, la Torá. Así como hay buenos pastores, en la escritura indica también cómo son los malos pastores. Ejemplo, en la palabra tenemos malos pastores bastante, pero yo voy a agarrar nada más Isaías 56:11 y otra escritura que dice que los perros son voraces, no se sacian. Son pastores que son perros. Dice aquí mismo, no lo digo yo. Y ellos son pastores que no saben entender. Dicen también que no saben entender. Todos se han apartado de su camino, se apartan del camino de ser pastor. Cada cual hasta lo último y busca su propia ganancia. Son gente que está pendiente de ganar, ganar, ganar. Ezequiel 34. Y vino mi palabra, esta es otra candela. Y vino mi palabra del Señor, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ahí de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar el rebaño. Coméis la grosura, os habéis vestido con lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. No apacientas el rebaño, degolla la oveja engordada, te comes la grosura y te haces vestido de lana. Las débiles no las habéis fortalecido, a la enferma no habéis curado, a la perniquebrada no habéis vendado, a la descarriada no habéis hecho volver, a la perdida no habéis buscado, sino las que habéis dominado, las habéis dominado con dureza, con severidad, y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andan errantes por todos los montes, por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Entonces, hermano, ¿cuál es lo que el pastor tiene que hacer? Vendar las vendas, la perniquebrada, la herida, vendar la venda, buscar la perdida, curarlas, fortalecerlas, estar pendiente de ellas. Si hay alguien, si una oveja se fue, buscarla. ¿Qué te pasó, chico? Ven al rebaño otra vez. Entonces, este corazón que tenía Moisés, que Dios le dijo, a Dios le dijo: Señor, para que no anden las ovejas descarriadas sin pastor. Entonces, vamos a seguir. Aquí otra palabra dice: oh pastores, oí palabra del Señor. Vivo yo, declara Yahvé Dios, ya que mi rebaño se ha convertido. Bueno, aquí viene como un castigo de Dios. Ya sabemos lo que hacen los pastores malos. Entonces dice: he aquí que yo estoy en contra de los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré a mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. ¿Verdad? Se encarga Dios mismo. Porque dice el Señor Dios: he aquí que yo mismo buscaré mis ovejas, las velaré, las cuidaré, ¿verdad? Como un pastor que vela por su rebaño. El día que está en medio de sus ovejas despierta, en medio que como el pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas en un día nublado y sombrío. O sea que hay días que viene tempestuoso, nublado y sombrío, y ahí está el pastor cuidándola. Libraré mis ovejas y no será presa. Ahí está Yahweh cuidándonos, y juzgaré entre oveja y oveja. Versículo 23, y pondré sobre ella un solo pastor, que las apacentará mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor, y yo, el Señor, seré su Dios. Aquí vamos a estacionarnos aquí un ratico. Dios dice que va a poner un pastor, que va a salir de David, ¿verdad?
mi siervo David. Entonces pondré sobre ella un solo pastor y las apacentará mi siervo David, y él las apacentará. Y yo seré el Señor, yo el Señor seré su Dios. Yahweh nuestro Dios, el pastor de pastores. Él es el dueño de las ovejas. Y Él es nuestro pastor, pero el pastor principal, que es Yahweh, nos va a dar al Mesías, a David, que va a salir de los lomos de David, de mi siervo David. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ella. Príncipe y pastor. Fíjense el reinado. El reinado de ser líder y pastor a la vez. David era así. Josué fue así. Moisés también fue así. Eran líderes y eran pastores. Yo he hablado, la palabra profética se cumple en Yahshua, Hamashiach, Jesucristo, en otras palabras, ¿no? Pero Yahshua es su nombre en hebreo. Yahshua, Hamashiach, el Mesías. Es el príncipe de los pastores, como lo escribió Pedro. Como lo escribió Pedro en Primera de Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Veamos cómo se definió Yahshua. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida pone para las ovejas. Entonces él se define buen pastor. ¿Por qué? Porque da su vida por las ovejas. Y ya lo supimos cuando dio su vida por las ovejas. Y fue al madero y fue a la muerte de cruz. Pero antes fue al madero y antes de ser crucificado, ya vimos cómo él estaba con las ovejas y las enseñaba y las adoctrinaba y estaba ahí y las alimentaba y multiplicaba los panes y los peces y todo esto. Era el buen pastor. Enseñó eso de ser pastor. Las ovejas andaban con él y él oían, sus ovejas sabían que él era el pastor porque oían la voz del pastor que era Yahshua, ¿verdad? Y veamos lo que dice en Hebreos 13:20. El Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno levantó entre los muertos a nuestro Yahshua, Señor Yahshua, Mesías, el gran pastor de las ovejas. Es bueno recordar que la palabra Mesías en hebreo es Mashiach, que significa ungido, usualmente persona consagrada como rey, sacerdote o santo. Yahshua era el rey. Claro, su padre es rey, él es príncipe, pero también es rey. La palabra rey en hebreo es Melech, rey, y tiene que ver con el príncipe, y es Melech. Viene de la palabra Malach, que significa reinar, ascender al trono, nombrar a realeza. Mashiach, Jesucristo, era rey, y era realeza. Y aquí tomar consejo, rey, reino, tiene su reino, no de este mundo. Sin embargo, nos enseñó a ser pastor con las ovejas de aquí en la tierra. Pero es un rebaño celestial. Estamos aquí, pero somos de arriba. Somos del eterno. Y somos ovejas con una eterna vida, que nacemos de agua y del espíritu. Aquí podemos ver la relación del rey o príncipe que era pastor también. Era príncipe y pastor. Pero mira este detalle. Aquí podemos ver, aparte de rey y príncipe, que era pastor también, ahora como Mesías sabía que tenía que regresar a la diestra del Padre. Él sabía que tenía que resucitar a tercer día entre los muertos y ir al Padre. ¿Y las ovejas qué? Me voy al Padre y estas ovejas. Entonces le dice a Pedro, mira, tenía que regresar a la diestra para escoger como pastor a Pedro, que era uno de los 12 apóstoles, como pastor o gobernante del grupo de seguidores del Mesías, de las 12 apóstoles del Cordero. Pedro es el pastor principal. Yo les voy a contar algo rapidito para que vean. En España, un pastor tenía 10.000 ovejas. Estas 10.000 ovejas sujetas a un pastor, pero el pastor tenía ayudantes, tenía 50 ayudantes para 10.000 ovejas.
Otro en Turquía, todavía un monto superior, 3 millones de ovejas, de cabezas de ovejas. Y aparte de esos 3 millones en Turquía de cabezas de ovejas, tenía camellos y ganado vacuno, 700.000. O sea que este pastor pastoreaba 3.700.000 cabezas de ganado, entre caballos, ovejas, caballos, camellos y ganado vacuno. Entonces, lo que le quiero decir es que había un pastor principal y sus ayudantes en el mundo natural, terrenal. Entonces, el Mesías, cuando se va para la gloria del Padre, él toma a Pedro como pastor principal entre sus hermanos. Ya les voy a decir más adelante, confirmar esto. Como abogado te lo confirmo con la palabra, con la escritura. Mesías, a él había llamado, tenemos escogido para apacentar ovejas. En Juan 21, 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cómo probamos que esto fue así? Cuando vemos el liderazgo de Pedro en los libros de Hechos, estando con todos los 12 apóstoles y creyentes, él tenía la voz de mando de la comunidad. Veamos varios ejemplos. Habló de la muerte de Judas en Hechos de los Apóstoles. Habían 120 personas que estaban congregadas. Él fue el que tomó el liderazgo y habló sobre esta situación. En Hechos 1:15, en aquellos días levantándose Pedro, en medio de los hermanos, dijo: el grupo de personas reunidas alrededor eran 120. Ok, levantándose Pedro en medio de sus hermanos. Aquí tenemos el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes y cayó de repente un viento recio, fuerte, que soplaba, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Estaban todos asombrados y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros se burlaban: están llenos de licor, de mosto. Cuando Pedro toma su liderazgo, comienza el discurso. En Hechos, toma su liderazgo, comienza a hablar Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, él era el pastor principal, y sus hermanos, sus 12 apóstoles ahí, son 11 apóstoles al lado, y él era el número 12, alzó su voz y les declaró: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y escuchad mis palabras. Otro ejemplo, cuando Ananías y Zafira, ya sabemos lo que pasó, que todos eran de un corazón, un alma. Los que creyeron no decían ser propio suyo algo que poseían, sino que tenían todos en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre ellos. En Hechos 5, 1, 3. Entonces, cierto varón, este es otro. Bueno, ya se ve lo de Ananías y Zafira, que trayendo una parte la puso ante los pies de los apóstoles, y Pedro, y le dijo Pedro a Ananías, fíjate que no fueron los 12 apóstoles, cayó Pedro, se levanta como el principal de los pastores y habló: porque llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y sustentaras del precio de la propiedad.
Otro ejemplo tenemos en la visión de Pedro, que fue el primer ministro a un gentil que era Cornelio. Él fue el primer ministro, el que ministró por primera vez a un gentil, fue Pedro. Y esto fue porque hubo un lienzo, ¿verdad? Que se le aparece cuando estaba ayunando. Dios le mostró un lienzo, dice, come y le dice, Señor, no he comido nada impuro. El Señor le dice, no llames impuro lo que ya limpié. Eso le dice, porque ya yo limpié a Cornelio, que era un centurión, un general, un centurión romano, pagano, ¿verdad? Porque el hebreo no comía con ellos, no comía con nadie. Hoy en día el hebreo no come sino con los hebreos. Se sienta a la mesa a comer, es porque no puede comer con nadie impuro. Pero resulta que Cornelio era una persona que daba limosna y era una persona que ya estaba en las escrituras del Mesías, estaba ya, no en las escrituras, sino en la doctrina del Mesías. Entonces, él está lleno de fe y estaba pendiente de hablar con Pedro, y Pedro, Dios le da esa visión de decir, mira, vas a ir con Cornelio. Y fue a la casa de Cornelio. Cuando estaba en la casa de Cornelio, estaban sus familiares, estaban sus amigos, y resulta que estando ahí, viene el Espíritu Santo, como estuvo en el Pentecostés, en la misma casa de Cornelio. Y no se habían bautizado en agua, pero hubo esa manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y también se les aparecieron como lenguas de fuego a cada uno, igualito. Entonces ahí entendió Pedro que el ministerio se extendía hasta los gentiles. Y seguimos. Porque al principio el Señor le dice que no vayas por camino de samaritano, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Pedro, Dios le habla de que, mira, también se extiende hasta lo último de la tierra, hasta los gentiles. Entonces, tenemos que, la visión ya se las dije. Sube a Jerusalén. Cuando Pedro está a otra parte, cuando Pedro sube después de allí a Jerusalén, donde la circuncisión, fueron a buscar detalles. Esto lo tienes en Hechos 11, 1-4. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron entonces que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron eso. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión discutían con él diciendo, entraste en casa de hombres que tiene prepucio y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en detalle. Tenemos otro ejemplo en 15:1-7. Algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles. Vamos a los apóstoles, aquí hay una discusión, vamos a la plana mayor, a los fundamentos de los apóstoles y profetas, los apóstoles de Cordero. Vamos allá a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que siendo enviados por la congregación pasaron por Fenicia, Samaria, relatándolo detalladamente la conversión de los gentiles. Causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación, los Kehilá, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. El asunto es que eso está en la ley de Moisés, el ser circuncidado es el pacto de Yahweh, pero también este es el nuevo pacto, el pacto renovado con el Mesías,
¿verdad? Que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno, todo esto ya lo sabemos. Entonces, este asunto se debate y después de mucho debate, Pedro se levantó y le dijo, hermano. ¿Quién se levantó? Pedro. Estaban los 12 apóstoles y todos los ancianos. Se levanta Pedro con la autoridad de Yahshua, de Amasías, le dio el poder a Yahshua. Acuérdense de que es poder, el poder es la facultad que una persona le da a otro en el nombre de, en este caso, de Yahshua. Entonces, ¿qué pasa? Le dice que hermano, vosotros sabéis que los primeros días Dios escogió entre vosotros por mi boca los gentiles que oyeran la palabra del evangelio por mi boca. Dios escogió esto, que oyeran la palabra del evangelio y la creyeran. Aquí podemos observar el liderazgo de Pedro con respecto al grupo de los apóstoles y ancianos. Ok, para concluir, y así vemos también en toda en Hechos de los Apóstoles, Pedro con más de esto, de este liderazgo. Entonces, para concluir, podemos ver que hay diferentes ministerios y uno de ellos es el ser pastor. Así lo dice en la Escritura, en Efesios 4:11, y él le dio a algunos de ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mesías. Y yo te digo a ti, pastor, si quieres que yo comparta esta enseñanza en tu congregación, estoy a tus órdenes para esto, para ir con mi esposo y yo compartir toda esta enseñanza y ser de bendición. Puedes tomar mis videos, los videos de mi esposo y los míos. Puedes tomar estos videos gratis, siempre y cuando sea para edificar a la congregación. Okay.